Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos a una clase más de Excel. El día de hoy vamos a ver funciones. Y más adelante, dentro de funciones tenemos un asistente llamado X. Bien, las funciones de Excel, ¿qué son? Una función es una fórmula ya establecida en Excel para realizar cualquier proceso. Nosotros vamos a ver los primeros que son los básicos de sumas, pero tenemos funciones de contabilidad, funciones para fecha. Estas fórmulas ya las contiene Excel y nos extrae, por ejemplo, de las funciones de fecha. Al poner una fecha nos dice qué día estamos o en qué mes. Son funciones para realizar ese tipo de procesos. ¿Sí? Al principio se coloca un signo de igual y existen de matemáticas, de fecha, de búsqueda, contabilidad, decisiones y las iremos viendo poco a poco. Bien, funciones básicas. Tenemos las primeras funciones que vamos a ver el día de hoy y la primera es suma. Nos da la suma de todos los valores de un rango. Ajá. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, en vez de poner quiero que me sumes desde A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7 así hasta A100, yo utilizo la función que dice signo de igual suma, abro un paréntesis y yo le pongo desde donde voy a empezar, que es A1 punto punto hasta A100, cierro el paréntesis. Ese es el rango. Entonces nos va a sumar todos los números que yo tenga en ese rango y así es más fácil hacer la suma que estar haciéndolo uno. En la siguiente, por ejemplo, si yo tengo los 12 meses, en vez de hacer mi promedio general sumando los 12 meses, yo pongo signo de igual promedio, abro un paréntesis y pongo dónde está primer mes, dónde está enero, punto punto, dónde está diciembre, se cierra el paréntesis y me va a sacar el promedio de todo el rango de los 12 meses. La siguiente, signo de igual, max y entre paréntesis un rango, nos va a dar el valor más alto. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para nosotros los maestros, yo quiero ver quién sacó el promedio más alto de matemáticas. Yo pongo esta función debajo de lo que viene siendo el promedio y me va a obtener el promedio más alto, ya sea el 10, 9.9, 9.8 de ese valor. El contrario a ese es el min. El min nos va a dar el número más pequeño de un rango. Como por ejemplo saber quién es el que gana menos en una nómina, nos daría la cantidad más pequeña de ese rango. En su uso, vamos a colocar el signo de igual suma y se pone donde inicia el rango A1, punto punto, donde termina sería A20. Entonces todo desde A1 hasta A20 y sumaría todos esos números. Si estamos en la misma línea, sería el mismo rango. Si se dan cuenta, A1 a 20, A1 a 20, A1 a 20, A1 a 20. Eso es cuando son de un solo tema. Por ejemplo, puede ser el promedio o un total. Y recuerden que el rango es un grupo de varias celdas que podemos utilizar para procesarlas en un bloque. Para poner el rango aquí en las funciones vamos a poner punto punto. ¿Sale? Bien. Ya saben que en un documento de Word con su portada, número de tema, el número de tarea y qué funciones me van a dar lo que viene en esa presentación que acabamos de ver. Y ahora vamos a Excel, que también me van a pasar este archivo, y vemos que vamos a poner un título que es Paseo en Lanchas en Tepoztlán. Vamos a poner fecha, cliente, lancha, horas que rentó, costo de hora y el total. Al costo y al total le vamos a poner signo de peso. Y mi fórmula de total quedaría signo de igual las horas que me lo rentó por el costo de horas. Arrastro mi fórmula y ahí queda. Bien, ahora vamos a aplicar esas cuatro primero fórmulas. Yo voy a poner aquí cuadros donde le voy a poner bordes. En el primero le voy a poner suma. Suma, le pongo unas líneas y el símbolo de mayor. Le pongo promedio, símbolo de mayor, aquí le vamos a agregar. Recuerden que si yo me pongo en una celda y le doy F2 me permite cambiar, o más bien editarlo. Vamos a valor máximo,
y valor mínimo para utilizar nuestras primeras funciones. Bien, nos ponemos aquí y vemos en el apunte que tenemos de este lado. Dice, para suma nos va a dar la suma del promedio. Y acá tenemos los ejemplos. Suma desde A1 hasta A20. Esta sería nuestra fórmula o nuestra función. Nosotros nos pasamos aquí y ponemos signo de igual, la palabra suma, de hecho nos va dando la lista de funciones. Abrimos un paréntesis donde inicia mi rango. En la letra F, renglón 5. ¿Sí? Donde está nuestra primera cantidad, F5. Yo le pongo F5 punto, donde termina en F14. F14. Si se dan cuenta, nos pone un color azul aquí para marcarnos el rango. Se cierra el paréntesis. Ok, chequen, aquí está la fórmula, porque la van a apuntar, por favor, me la van a apuntar aquí afuera con un espacio antes del igual para que me salga la función. Le doy enter y lo que hace es que nos suma todo esto. Esta función es la que utiliza el autosuma, ¿sale? Ahí está y nos da el ejemplo, justamente. Bien, me voy a promedio y nuevamente pongo signo de igual, la palabra promedio, abro un paréntesis y le voy a poner desde F5, recuerden, lo marca donde es, así podemos estar seguros. Punto F14 y cierro el paréntesis y el promedio en general son 205. ¿Sí? Ok, aquí nos sale una cantidad muy alta porque aquí sale 700, vamos a ponerle a 70 que nos dé un promedio general. Ahora quiero saber de esos totales cuál fue la cantidad más grande, entonces me pongo signo de igual, suma, no es cierto, era max, abre un paréntesis y otra vez desde F5 F14 se cierra el paréntesis, le damos enter y me dice que mi cantidad más alta de arriba de mi promedio es 200. Vamos, y eso es correcto, el 200 es el más grande. Y vamos a sacar el más pequeño. Ponemos min, abrimos un paréntesis y ponemos otra vez F5 F14. Cerramos el paréntesis y le damos enter. ¿Y cuál es la cantidad más baja? Obviamente es el 0, porque no tenemos nada aquí, se registra como 0 y esa nos va a dar la cantidad más pequeña. ¿Ok? Bien. Me van a enviar entonces sus dos archivos, el documento y esta con respuestas, todo lleno, como tarea. Nos vemos a la próxima.